Regresaba tarde del trabajo. Como todos los viernes, tomé la línea naranja del metro de Ciudad de México. Eran cerca de las 11 de la noche, y aunque no era hora pico, aún había suficiente gente como para no sentirse del todo solo. Me acomodé junto a las puertas que no se abren, tratando de no quedarme dormido. El cansancio era brutal, y el sonido constante del tren ayudaba a relajarme más de lo que debería. Fue entonces que lo vi. Un anciano subió en una estación que ya no recuerdo. Era muy viejo, casi frágil, con el cuerpo ligeramente encorvado y un bastón de madera que arrastraba lentamente. Vestía una sudadera gris desteñida y pantalones deportivos pasados de moda. Pero lo más raro era su aspecto general, como si no tuviera color. Piel opaca, mirada perdida, como si su esencia estuviera medio borrada. Se sentó en los asientos reservados, sin mirar a nadie. Nadie pareció prestarle atención. Yo lo observaba por puro instinto, porque algo en él no cuadraba. 2 estaciones después, se levantó y bajó. La estación estaba completamente vacía. Nadie más descendió. Afuera, no se veía ni un solo vendedor, ni personal de seguridad, ni siquiera un alma caminando por el andén. Eso no era normal. El anciano no se fue. Se quedó ahí, parado junto a la línea amarilla, mirando fijamente hacia el interior del vagón. Las puertas se cerraron frente a él y el tren siguió su camino. Pensé que todo terminaba ahí. Un momento raro y nada más. Pero varias estaciones después, cuando bajé para hacer transbordo, todo cambió. La estación estaba igual de vacía. No había nadie. Caminé unos metros hacia la salida cuando escuché algo. Un golpeteo seco, rítmico, que se acercaba. Toc, toc, toc. El sonido de un bastón golpeando el suelo. Me detuve. Me giré lentamente y miré hacia el fondo del andén. Ahí estaba. El mismo anciano. Avanzaba muy despacio, con su bastón, directo hacia mí. Como si nunca hubiera bajado del tren, como si me hubiera estado siguiendo todo el camino. Me apresuré. Salí de la estación sin mirar atrás. El ruido del tren alejándose mezclado con los latidos de mi corazón. Al llegar a casa, traté de convencerme de que solo había sido un mal rato. Quizá una alucinación provocada por el cansancio. Pero esa noche, ya en la oscuridad de mi pequeño departamento, algo me despertó. Ruidos en la cocina. Como si alguien moviera objetos, abriera cajones, arrastrara sillas. Lo más inquietante fue que, al revisar la puerta, seguía perfectamente cerrada por dentro. Nadie podía haber entrado. Y sin embargo, alguien, o algo, estaba ahí. No logré dormir esa noche. Después de escuchar los ruidos en la cocina, prendí todas las luces. Los cajones estaban abiertos, algunos platos fuera de lugar, pero no había señales de forzamiento, ni forma de que alguien hubiese entrado. Me convencí a mí mismo de que tal vez lo había imaginado todo. Cerré los cajones, volví a apagar la luz y me acosté. Pero antes de volver a mi habitación, algo me hizo detenerme en el pasillo. Un sonido. Algo como una risa muy baja, contenida, apenas perceptible. Me giré hacia la sala, que ahora estaba sumida en sombras. La luz de la calle entraba apenas por la cortina entreabierta. Me quedé quieto, tratando de entender lo que escuchaba. Entonces lo vi. En la esquina más oscura de la sala, algo se movía. O mejor dicho, algo estaba ahí. Era una figura, casi tan alta como el techo. Parecía envuelta en trapos oscuros, con los pies descalzos y sucios. Mantenía las manos una sobre otra, justo frente al pecho, como si se abrazara. No tenía labios, ni piel en los pómulos. Solo hueso y unos dientes descubiertos por una sonrisa siniestra. Y sus ojos eran 2 huecos profundamente oscuros. No se movía. Solo me observaba. Hasta que, sin pronunciar palabra, inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado, apuntando a mi cuarto. Como si me estuviera ordenando volver a encerrarme. Y,
Sin saber por qué, obedecí. Me encerré. Cerré la puerta con seguro y me metí bajo la cama. Temblaba. Me puse los tapones para los oídos como lo hacía cuando los vecinos hacían escándalo. Traté de bloquear todo sonido, todo pensamiento. Esa noche no dormí. Cuando el sol finalmente apareció, salí de la habitación como si emergiera de una pesadilla. Necesitaba ver a alguien, hablar con alguien. Y en la vecindad, siempre había alguien despierto. Vi a don Enrique saliendo rumbo a su puesto de revistas. Me acerqué a él sin pensarlo. Nunca había hablado mucho con él, pero me inspiraba confianza. Siempre había sido amable. Le conté lo que me había pasado, cada detalle. Él no se burló. Solo caminó en silencio a mi lado. Luego me preguntó algo que me tomó por sorpresa. ¿Sabes lo que es un djinn? Negué con la cabeza. Son como los genios, pero no de cuentos de hadas, explicó. Espíritus del desierto. A veces buenos, a veces terribles. Y algunos siguen a las personas, sobre todo si vienen de muy lejos. Entonces me hizo otra pregunta. ¿Sabes quiénes son tus nuevos vecinos? No entendía a qué se refería. Él lo explicó. Los del otro lado de la pared. Llegaron hace poco. Refugiados. Vienen de Afganistán. Todo encajó de golpe. ¿Tú crees que si alguien huye de su tierra, sus fantasmas no lo siguen también? No supe qué decir. Esa tarde, su esposa vino a mi casa. Trajo agua bendita y rezó en cada habitación. Desde entonces, no volví a ver a aquella figura en mi sala. Pero eso solo fue el principio. Pasaron varios días en calma. No escuchaba ruidos, no sentía presencias. Casi podía convencerme de que todo había sido una mala jugada de mi mente, del insomnio, de la sugestión. Pero había algo en el aire, algo invisible, como una sensación de que algo seguía rondando, quieto, esperando. Una noche de jueves, cuando ya estaba por dormir, escuché de nuevo el clásico murmullo de la vecindad trasera. Voces bajas, pero apresuradas, como si discutieran. No era extraño, a veces se peleaban por tonterías. Pero esa vez, algo fue diferente. No eran discusiones. Eran oraciones. Frases repetidas una y otra vez en un idioma que no entendía. Con un ritmo casi hipnótico. Me acerqué a la pared que compartíamos. Apoyé el oído. Las voces eran muchas. Parecía que todos los adultos estaban rezando al unísono. Luego, un silencio largo. Muy largo. Y entonces, un grito. Uno agudo, áspero, cargado de rabia o terror. No pude identificarlo. Se me erizó la piel. Fui a la cocina por un vaso de agua. Y ahí fue cuando lo noté, la pared. Esa pared que compartía con el departamento contiguo, estaba caliente. Como si del otro lado hubiera fuego o algo hirviendo. Toqué con la palma y sentí una vibración leve, como un zumbido. Me aparté de inmediato. Esa noche, dormí con la luz encendida. No quería cerrar los ojos. A la mañana siguiente, decidí pasar por el puesto de revistas de don Enrique. Le conté lo que había escuchado. Esas oraciones no eran para pedir ayuda, dijo. Eran para contener algo. Para sellarlo. Lo que sea que hayan traído, ellos también tienen miedo. Sus palabras se me quedaron grabadas todo el día. ¿Cómo puedes temerle a algo que tú mismo trajiste? El fin de semana aproveché para visitar a mi madre. Le conté una versión editada de los hechos. No quería preocuparla. Ella, sin saber mucho del asunto, me dio un rosario antiguo que había pertenecido a mi abuela. Llévalo contigo siempre, me dijo. Cuando regresé al departamento, lo primero que sentí fue un cambio. El ambiente. No sé cómo explicarlo. El aire estaba más pesado, como si se respirara más difícil. Y entonces empecé a notarlo. Los espejos.
Mi departamento tenía uno pequeño en el pasillo y otro en el baño. Y, de pronto, cada vez que pasaba frente a ellos, me daba la sensación de que tardaban una fracción de segundo más en reflejar mi imagen. Como si estuvieran pensando qué mostrar. Y peor aún, una noche, vi algo más. No mi reflejo. En el espejo del baño, al fondo, justo detrás de mí, se asomaban dos ojos. Negros. Inhumanos. Y cuando giré el rostro, no había nadie. Volví a mirar el espejo. Solo yo, temblando. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la cama con el rosario en una mano y el celular en la otra, aunque no había señal. Cada sombra parecía moverse. Cada crujido de la casa sonaba amplificado, como si las paredes respiraran. Intenté convencerme de que lo del espejo fue una ilusión, que estaba cansado, que era el estrés. Pero a la mañana siguiente, cuando fui al baño, encontré algo imposible de ignorar. En el espejo, en la parte inferior derecha, como si alguien lo hubiera dibujado con la punta del dedo, había una figura. No era una mancha ni suciedad. Era un símbolo. Una especie de círculo imperfecto con líneas extrañas en su interior. Lo limpié con agua y jabón. Volvió a aparecer. Esa tarde, fui directo con don Enrique. Le describí el símbolo. Lo dibujé en un pedazo de papel. Él palideció. Lo observó durante varios segundos en silencio. Luego fue a la parte trasera de su puesto y volvió con una revista vieja, amarillenta. En la portada decía, entidades del otro plano, mitos o realidades. Pasó páginas hasta encontrar una imagen muy parecida a lo que yo había visto. Esto, me dijo, lo usaban en algunas regiones para marcar un puente. Una especie de puerta. Pero solo funciona cuando alguien la ve. Alguien que crea. No dije nada, pero entendí de inmediato. El espejo no era un reflejo. Era una entrada. Esa noche, cubrí el espejo del baño con una toalla. Y el del pasillo con una sábana. Pero no fue suficiente. A las 2:43 de la madrugada, me despertó el sonido de algo cayendo. Era la toalla del baño. Estaba en el suelo. El espejo descubierto. De nuevo. Me acerqué con cautela. El cuarto estaba completamente oscuro, excepto por la tenue luz del celular. Y entonces lo vi. Esta vez no eran ojos. Era una figura. Alta. Estática. Detrás de mí. Su silueta era más negra que la oscuridad que la rodeaba. Estaba ahí, mirándome. Lo supe sin necesidad de verle la cara. Me giré con un impulso lleno de pánico. Nada. Volví a ver el espejo. Nada. Pero esta vez no me quedé. Salí corriendo del departamento. Bajé las escaleras descalzo, con el corazón reventándome en el pecho. Esperé afuera hasta que amaneció. La vecindad estaba en silencio, como si nada hubiese pasado. Pero yo sabía que sí. Algo había entrado. Y ya no estaba solo. Pasé ese día completamente alterado. Mis pensamientos iban de un extremo a otro, desde la idea de buscar ayuda profesional hasta simplemente empacar e irme sin mirar atrás. Pero algo dentro de mí quería entender qué era lo que había traído a esa cosa. ¿Era yo? ¿Era el lugar? Fui a ver a doña Carmen, una señora mayor de la vecindad que todos decían que sabía cosas. Me recibió con una mirada cansada, como si ya esperara mi visita. Lo del espejo no es casualidad, me dijo, sin que yo le contara nada más. Algo abrió la puerta, y se quedó contigo. Me explicó que hay entes que no necesitan invocación tradicional. A veces, basta el miedo, la tristeza profunda o el contacto con objetos contaminados para llamar su atención. ¿Tú has sentido una tristeza fuerte últimamente? Me preguntó. No supe qué responder. Tal vez el vivir solo, tal vez mi historia familiar, pero algo en sus palabras tenía sentido. Esa noche, con el cuerpo agotado, regresé al departamento.
Decidí dormir con todas las luces encendidas. Cubrí los espejos con mantas, cerré la puerta del cuarto con llave, puse sal en el marco. Todo lo que había leído por internet. Me acosté. Y aunque sentía la tensión en cada músculo, el cansancio me venció. A las 3:17 de la madrugada, desperté de golpe. No por un sonido, sino por una sensación. Una presencia. Abrí los ojos y lo supe de inmediato. No estaba solo en la habitación. No me moví. Contuve la respiración. Y entonces escuché lo que jamás podré olvidar, una respiración debajo de mi cama. Era lenta, ronca, como si viniera de una garganta vieja y enferma. Y luego, un murmullo. Un susurro tan bajo que apenas lo entendía, pero estaba claro. Ya me viste, ahora me quedo. No grité. No me atreví. El miedo me dejó congelado. Intenté mover las piernas, pero me pesaban como si algo las sujetara. Sentía un hormigueo en los pies, como si algo se deslizara por debajo del colchón. Reuní el poco valor que me quedaba, estiré el brazo, tomé el celular y encendí la linterna. La bajé hacia el costado de la cama. Nada. Me incliné, temblando, para mirar por debajo, y lo vi. Un rostro. Pálido. Sin labios. Ojos enormes completamente negros. Estaba pegado al suelo, mirando hacia arriba, directamente a mis ojos. Grité. Me lancé hacia la puerta, olvidando todo, el celular, las llaves, la dignidad. La abrí con fuerza y corrí por la vecindad, golpeando la puerta de don Enrique. Salió en bata, asustado, y al verme me abrazó como si supiera exactamente qué estaba pasando. Me dijo que no podía volver a dormir ahí, que fuera a su casa esa noche. No discutí. Dormí en su sofá, envuelto en cobijas, como un niño que acaba de ver un monstruo en el armario. Solo que en mi caso, el monstruo estaba real y debajo de mi cama. Pasé el resto de esa noche sin cerrar los ojos, envuelto en una cobija en el sofá de don Enrique. Cada crujido de madera, cada ladrido lejano, me hacía sobresaltarme. A las 6 de la mañana, me preparó café sin decir palabra. Lo tomé con las manos temblorosas. Ya no puedes volver, dijo con una voz tan firme que no dejaba espacio para discusión. Esa cosa ya no está en el cuarto. Está contigo. Esa frase me perforó. No era el lugar. Era yo. Me ayudaron a sacar mis cosas más importantes. No quise entrar solo. Don Enrique, su esposa y su sobrino joven me acompañaron. Entramos con estampitas religiosas, agua bendita y oraciones. La casa olía a viejo, como siempre, pero había algo más. Un calor denso en el ambiente. Como si el aire se resistiera a ser respirado. Todo parecía igual, pero distinto. Más vacío. Más contaminado. El sobrino de don Enrique fue el primero en notar algo. Al fondo del pasillo, donde antes había un espejo, ahora había una marca, una sombra negra en la pared, como si algo se hubiera quemado ahí, sin realmente quemarse. ¿Esto siempre estuvo así?, preguntó. Negué con la cabeza. Salimos rápido. Dejé las llaves. No quise llevarme nada más. Esa misma noche me fui a dormir a un hostal barato. No dormí mucho. Y en la madrugada, tuve un sueño. No uno cualquiera. En el sueño estaba en un lugar sin paredes, sin suelo, sin cielo. Solo oscuridad. Pero una oscuridad espesa, casi líquida. Y en medio de todo, él. O eso. El ser de la sonrisa sin labios. Estaba frente a mí, inmóvil. Pero sus ojos negros vibraban como si se agitaran por dentro. Me habló, aunque no movió la boca. No soy de aquí. Pero aquí me quedo, contigo. Desperté sudando, con las sábanas empapadas. El hostal estaba en completo silencio, pero yo sabía que algo estaba conmigo. Después de eso, fui a ver a un sacerdote. Me escuchó en silencio.
Me ofreció una bendición, pero también algo más. Me recomendó visitar a una mujer en el sur de la ciudad, alguien que sabía cómo cerrar puertas. Fui. Era una mujer mayor, de mirada clara, que me hizo pasar sin preguntas. Me hizo sentar frente a una vela. Me pidió que cerrara los ojos, que pensara en lo que había visto, en lo que había sentido, que no me negara a aceptarlo. Mientras lo hacía, ella murmuraba oraciones en voz baja, y de repente, algo en mí se rompió. No de dolor, de liberación, como si una tensión antigua, una presencia invisible, me soltara por fin. Cuando abrí los ojos, la vela se había apagado sola. Ya no está contigo, dijo. Pero cuidado, si algún día lo invitas otra vez, volverá más fuerte. Desde entonces, no he vuelto a sentirlo. No he vuelto a verlo. Pero a veces, cuando estoy solo en casa, en silencio absoluto, juro que escucho un leve susurro, justo debajo de mi cama.